Ok, buenas a todos. En el siguiente video vamos a estar hablando sobre lo que es el torque, o también se conoce con el nombre de momento de fuerza. Más que todo estableceremos lo que vendrían a ser las bases y los principios para poder desarrollar los problemas que estaremos desarrollando en la lista de reproducción, en la cual trataremos más que todo problemas relacionados de tipo biomédicos más que todo. Así que empecemos. Ok, antes de empezar a hablar de lo que vendría a ser las ecuaciones y todo esto, cabe mencionar más que todo tratar de definir qué va a ser el momento de torsión. Y más que todo este consiste en lo que vendría a ser una medida de la tendencia de una fuerza al hacer rotar un objeto alrededor de un eje. Generalmente el torque lo podemos ver aplicado en diferentes puntos a lo largo de nuestro día a día, por ejemplo en nuestro propio cuerpo, cuando nos agachamos para levantar algo, cuando abrimos una puerta, por ejemplo, cuando alzamos nuestros brazos, o por ejemplo este ejemplo del clásico, cuando apretamos una tuerca, entre otros. Y generalmente lo que vendría a ser el torque se vendría a estudiar como lo que es una cantidad de origen vectorial o de tipo vectorial. Como tal también se le suele conocer con el nombre de par de torsión a lo que vendría a ser el torque. Como tal, la ecuación que vamos a utilizar para resolver los problemas es la siguiente, la cual se encuentra representada por la letra tau, que es esta que se encuentra aquí, la R, que vendría a representar lo que vendría a ser la distancia al eje de aplicación de lo que vendría a ser el punto de giro, más que todo el punto de giro, la fuerza, y lo que vendría a ser el seno del ángulo, que vendría a ser este seno del ángulo, que vendría a ser el ángulo que forma con respecto al brazo de palanca o a lo que vendría a ser la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de giro. Más adelante con los problemas también lo profundizaremos más que todo. Como tal, en el sistema internacional el torque vendría dado por las siguientes unidades, que es Newton por metro. También es importante destacar que al momento de aplicar lo que vendría a ser el par de torsión, este puede ser tanto positivo como negativo, y más que todo va a depender de la dirección en la cual se va a aplicar como tal, con relación al aspecto, con relación a lo que vendría a ser el eje de rotación. Como tal, se ha establecido lo que vendría a ser una convención en la cual los ejes de giro que giran hacia lo que vendría a ser la izquierda o el sentido antihorario es positivo, es decir, todo lo que nuestros momentos de fuerza que hagan que nuestro sistema gire de forma antihoraria van a ser positivos, y todos los que hagan que gire de manera horaria van a considerarse negativos como tal. Sería esto con relación a lo que vendría a ser la ecuación. Cabe destacar que no siempre vamos a tener que utilizar el seno del ángulo, ya que va a haber casos en los cuales vamos a tener que utilizar el coseno del ángulo, lo cual lo explicaré a continuación. Bien. Ok, como tal, cabe mencionar que la mayoría de problemas vamos a tener que utilizar lo que vendría a ser las condiciones para el equilibrio y la par de torsión. Más que todo para considerar que un objeto se encuentra en equilibrio mecánico, él ha de satisfacer lo que vendría a ser las dos condiciones que tenemos a continuación, que es más que todo la de la primera ley de Newton, que muchos ya la hemos aplicado, que es la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Más que todo plantearemos ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas
en Y para resolver problemas. Y también aplicaremos lo que vendría a ser que el momento de torsión, el momento de la sumatoria de todos los torques debe ser igual a 0. Y junto con estas dos ecuaciones se nos van a armar sistemas de ecuaciones que utilizaremos para resolver los problemas, y más que todo tener en cuenta esto. La mayoría de problemas se suelen resolver a través de lo que vendría a ser resolver estos sistemas de ecuación de manera simultánea, más que todo. Ok, continuemos. Bien, en cuanto a la ecuación, generalmente lo que vendría a ser la ecuación se define como el torque o la letra tau es igual a la fuerza aplicada por, yo me gusta utilizar lo que vendría a ser la D para representar lo que vendría a ser la distancia con respecto al eje de giro o al punto donde se encuentra el eje de giro, y lo que vendría a ser el seno del ángulo multiplicado por el seno del ángulo, y eso es igual a newtons por metro. Ok, muchas veces para poder identificar cuándo utilizar lo que vendría a ser seno y coseno, tenemos que tener presente lo siguiente. Generalmente en la mayoría de problemas vamos a necesitar utilizar lo que vendría a ser el seno del ángulo, y para poder identificar cuándo utilizar seno y cuándo utilizar lo que vendría a ser el coseno del ángulo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a utilizar seno siempre y cuando lo que vendría a ser la distancia de la cual hay del eje de giro a la fuerza aplicada se encuentra básicamente el ángulo con respecto a lo que vendría a ser esta línea, por decirlo así, la línea de la distancia. Siempre que el ángulo se encuentre con relación a esta línea, vamos a estar hablando de lo que vendría a ser el seno del ángulo, es decir, vamos a tener que utilizar el seno del ángulo. Por ejemplo, la mayoría de veces el seno del ángulo en estos ejemplos suele ser ángulos tipo recto, es decir, de 90 grados. Por ende, si nosotros colocamos el seno de 90 grados, eso es igual a 1. Generalmente se suele omitir esta parte en algunos libros de textos, pero generalmente no se suele aplicar así. Más que todo se dejaría solamente la ecuación como la fuerza por la distancia. Por ejemplo, otro ejemplo aquí. Aquí tenemos lo que vendría a ser una fuerza la cual se encuentra aplicada, que es la fuerza de la tensión que se ejerce sobre el húmero, y como tal la tensión que se encuentra aquí. Y tenemos básicamente nuestra fuerza aplicada con respecto a lo que viene a ser el eje de giro que se encuentra aquí, y este vendría a ser nuestra distancia. Bien, el ángulo que se forma con respecto a este es de 15 grados. Y en este caso el ángulo se está formado con respecto a lo que vendría siendo la línea de la distancia. Por ende, vamos a utilizar el seno del ángulo. Aquí también vamos a utilizar el seno del ángulo. Más que todo sí resulta un poco difícil de observarlo, pero el punto de eje de giro se encuentra en este apartado de aquí, y digamos que hagamos un diagrama, más que todo separando todo esto que suele enredar mucho, como si fuera una sola línea de acción, una sola línea de acción en la cual todas las fuerzas aplicarían sobre esta. Por ejemplo, aquí la normal que va hacia arriba, la fuerza P que va hacia abajo, y en este caso el eje de giro, en la cual también en la cual el eje de giro sale la fuerza esta que se encuentra hacia acá, la fuerza R si mal no se ve, y la fuerza F. Como tal, siempre y cuando el ángulo esté formado con respecto a la línea de acción, es decir, del brazo de palanca o la distancia, vamos a tener que utilizar el seno del ángulo, más que todo. Ok, disculpen ese error, más que todo. Y cabe mencionar
que la mayoría de problemas vamos a tener que utilizar la distancia. Por ejemplo, aquí la tensión con respecto al músculo también se está aplicando con respecto a la distancia que se encuentra aquí. Por ende vamos a... Qué gran dibujante que soy. Por ejemplo, aquí vamos a tener que utilizar lo que vendría a ser el seno del ángulo, porque el ángulo se encuentra con respecto a lo que vendría a ser esto de aquí. También lo que vendría a ser aquí también se utilizará el seno del ángulo, porque se encuentra con respecto a lo que vendría a ser la línea de acción de la distancia. Y por ejemplo, en este ejemplo de aquí, que es un ejemplo muy característico de este tipo, es que, como vemos, el ángulo se encuentra formado con respecto a lo que vendría a ser esta parte de aquí. No se encuentra formado básicamente con lo que vendría a ser la línea de acción de la distancia como tal, sino que se encuentra por fuera de lo que vendría a ser la línea de acción como tal. En estos casos tendríamos que usar lo que vendría a ser el coseno del ángulo como tal en este tipo de problemas. El coseno del ángulo como está en este tipo de problemas, ya que el ángulo se encuentra conformado por fuera de lo que vendría a ser la línea de acción de la distancia que se encuentra aquí. Y también cabe mencionar que si queremos utilizar el seno del ángulo, aplicando lo que vendría a ser trigonometría, podríamos obtener el ángulo que se forma aquí a través de lo que vendría a ser restando más que todo lo que vendría a ser el ángulo. Pero generalmente suele ser más fácil en cuestiones de exámenes que necesitamos mucho tiempo. No disponemos de mucho tiempo. Cabe mencionar que si aplicamos esto, se puede obtener lo que es el resultado correcto. Más que todo, recordar que el ángulo para poder utilizar el seno tiene que estar con respecto a la línea de acción, es decir, con respecto a lo que debería ser la línea de acción del brazo de palanca, es decir, con respecto a la distancia que hay de aquí a aquí. También cabe mencionar un aspecto importante en lo que vendría a ser ejemplos en los cuales se aplican lo que vendría siendo los pies o solamente se muestran un pie como tal. La mayoría de veces en estos ejemplos nos dan, por ejemplo, la fuerza normal como ejemplo en este caso, y vamos a tener que considerar lo que vendría a ser que el peso de esa persona, como estamos analizando solamente un pie, considerarlo como la mitad de él, que básicamente va a ser un aspecto a considerar más que todo cuando hablamos de problemas los cuales solamente nos muestran un pie o lo que vendría a ser una sola extremidad de lo que vendría a ser la parte inferior del cuerpo, ya sea pies o sean piernas como tal. En este caso el ejemplo se tiende a entender que no estamos analizando aquí, sino que estamos analizando acá arriba. Más que todo esto se adquiere con la práctica, y a lo largo de la lista de reproducción estaremos resolviendo la mayoría de problemas que se encuentran aquí para poder volvernos todas unas máquinas en lo que vendría a ser el momento de torsión. Si bien es un problema, son problemas complicados, pero con la práctica suelen salir. Ok, también cabe mencionar que si por si acaso están en lo que vendría a ser el primer semestre y lo que vendría a ser le involucran este tema con lo que vendría a ser las leyes de Newton, para poder identificar cuáles son problemas de torque y cuáles son problemas de leyes de Newton. Generalmente los problemas de torque suelen tener distancias como tal, lo que vendría a ser un aspecto clave para poder identificar cuándo es torque y cuándo son problemas de leyes de Newton más que todo. Y bien, eso sería todo en lo que vendría a ser este apartado aquí de cuándo utilizar seno y cuándo utilizar el coseno como tal. Ok, continuemos. Otro aspecto importante que considero para este tipo de problemas que tienen que ver con esto es lo que vendría a ser cómo relacionar y trasladar ángulos. Un método que considero que
es muy fácil de aplicar y muy fácil de recordar también es recordar la palabra Xanax. Y más que todo, recordarla para la mnemotecnia como tal, que es la siguiente: Xanax, es decir, la Z. Básicamente podemos trasladar ángulos. Por ejemplo, la Z nos quiere indicar básicamente esto de aquí, esta forma de aquí, que es como una Z acostada, en la cual el ángulo que se forma aquí, si lo trasladamos, va a ser igual al mismo ángulo que se forma acá. Tenemos la A, que significa básicamente como si fuera un triángulo acostado, más que todo para mnemotecnia, y el ángulo que se forma aquí va a ser igual al ángulo que se forma acá. Generalmente este tipo de formas lo utilizamos más que todo en problemas de lo que vendría a ser leyes de Newton, en las cuales hay planos inclinados y necesitamos sacar lo que vendría a ser el ángulo, el peso como tal. Lo que vendría a ser la N, que representaría esta parte de acá, que más que todo es que el ángulo este que se forma aquí, por ejemplo, va a ser igual al mismo ángulo que se forma acá. La otra A, que representa básicamente el mismo triángulo, pero de manera diferente, es decir, con sentido diferente. Y lo que vendría a ser la X, que representa los ángulos que son opuestos por el vértice, es decir, este ángulo va a ser igual a este mismo ángulo que se encuentra aquí. Más que todo, considero que es un método relativamente fácil para poder aplicar y trasladar ángulos de manera fácil como tal. Y con el pasar del tiempo, si lo aplican y lo practican, suele ser muy útil para resolver este tipo de problemas, porque hay veces que el ángulo como tal no nos los dan de manera directa y vamos a tener que utilizar algunos conocimientos de trigonometría, y este es uno de ellos. Bien, continuamos. Yo creo sí, bien, eso sería todo. Más que todo, tener en cuenta lo que vendría a ser todos los aspectos que hemos tratado y tratar de hacer lo que vendría a ser un pequeño formulario para tratar de ir afianzando en lo que vendría a ser los conceptos previos para poder aplicarlo en el tema. Y bien, eso sería todo con respecto a la pequeña introducción que quise hacer para esta lista de reproducción. Y así que empecemos.